Buenos días. Hoy voy a mostrarles un video de cómo se pueden recibir clases a través de Lichess. Y de paso vamos a resolver algunos ejercicios de táctica que dejamos en los videos anteriores. Bueno, ya vimos cómo se puede recibir clases a través de la plataforma de chess.com. Es muy interesante, aunque tiene un pequeño defecto. Para las personas que no son premium o no pagan, aparentemente no funciona muy bien esa opción. Pero existe otra plataforma muy buena que se caracteriza por ser gratis y es lichess.org. Es una plataforma muy buena para jugar también. Y al ser gratis y libre en su esencia, tiene muchas opciones. Y quizá una desconocida es aprender. Y dentro de la opción de aprender, estudiar. Y nos abre la opción de estudio. Estos estudios que están aquí son archivos, partidas que uno puede ir guardando para analizarlas después. Nos pueden servir muchísimo. Pero una de las cosas más interesantes que tiene la vamos a ver ahorita, y es que se puede compartir en tiempo real. Este es el listado de todos los estudios. Podemos apretar mis estudios para saber qué estudios tenemos nosotros. Y entramos a uno. Y básicamente podemos empezar creando un capítulo nuevo, una partida nueva. Y podemos mover piezas. También podemos seleccionar círculos y flechas que pueden ser de varios colores, al gusto de las personas que estén haciendo la presentación. Lo interesante es que todas estas cosas se ven con las personas que nosotros compartimos. Por ejemplo, los miembros. Solo seleccionamos un miembro, un amigo o alguien, aclarando. Lo hace el mismo Lichess, que cuando invitamos a un usuario a un estudio, por favor que esta persona sepa que lo están invitando. No vamos a invitar a nadie solo porque sí. Me sé la contraseña o el usuario de Magnus Carlsen y lo voy a invitar a que vea mi estudio. Pues supongo que no. Entonces esa es la idea. Nosotros nos ponemos de acuerdo con alguien y podemos ver lo que deseamos al mismo tiempo. Entonces, vamos a empezar con uno pequeñito que ya tenemos preparado, que es los ejercicios de táctica que hemos dejado durante las clases, los videos anteriores. Y entonces vamos a empezar con uno de Vajrayani contra Crodelis. Una posición bastante sencilla. Más o menos, o al menos la idea es bastante fácil de encontrar. Quizá llegar hasta la posición final requiere cierto esfuerzo, pero las primeras jugadas son fáciles si hemos visto este tipo de posiciones. Aunque es importante aprender a calcular bien porque pueden haber detalles en la posición. Cuando sacrificamos la dama, el rey está totalmente solo y tenemos la posibilidad, gracias al jaque, de poder doblar las torres en una columna abierta. La amenaza de dar mate en H8 no se puede evitar, así que las negras necesitan defender H8. El detalle está en que si comemos, pues el rey podrá intentar escapar por F8 y E7. O sea, si nosotros comemos, entonces el rey podrá comer y al comer tendrá la posibilidad de escapar por E7. Entonces, básicamente la idea es que podemos hacer torre 7. Bueno, en este caso, torre H7, aunque quizá las negras primero eliminarían el alfil de B3 con jaque y así el caballo no está en el aire. Y después de la captura, hoy sí, alfil G7. Y después de torre H7, se amenaza mate con torre por G7, seguido de torre H8, pero las negras pueden defender. El detalle está en que después de caballo 4, la posición de las negras es muy, muy mala. Y se amenaza comer, seguido de caballo F6 jaque.
que siempre sería un mate gracias al control del alfil sobre la casilla F8. Entonces la mejor jugada para las negras es comer, es regalar el alfil. El detalle está en que después de torre por, dama por, y aquí las blancas tendrían, si se fijan, calidad de menos, pero la posición de las negras es muy mala, entonces no se pueden salvar. Después de la captura, la idea es G5 y poder intentar liberarse, ya que después de H7 el rey tiene la casilla H8. Las negras pueden defender esa casilla, pero después del alfil C5 el rey no tiene escapatoria, y después de alfil E7 que amenaza H7 seguido de caballo F7 mate, las negras tienen que capturar, y después de la captura caballo E4. La amenaza caballo F6 es demasiado fuerte para las negras. Cualquier jugada, viene caballo F6, por la posición del peón y del caballo, el rey recibiría mate después de torre G3. Quizá es una línea no tan fácil de ver hasta el final, pero las primeras jugadas nos pueden dar una idea. Y cuando uno conoce este tipo de posiciones, pues poco a poco las puede encontrar. Veamos otro ejemplo. Esta es una partida mucho más corta, una combinación mucho más sencilla, aunque la idea es fácil. Bueno, básicamente lo que tenemos que ver siempre es la ubicación del rey, y un hermoso alfil en H6 es terrible. Controla la casilla G7. Claro, tenemos este alfil que logra defender esa casilla. Y gracias a ello podemos entonces encontrar una idea bien sencilla y bonita, que es torre por G7, torre por B2, para que cuando nos coman torre por B2, hacer la jugada dama D4, que amenazaría desde D4 al alfil y amenazaría el mate. Entonces, las negras de pronto tienen una jugada que es dama E5. Y encontramos que la dama desde E5 nos bloquea y defiende tanto la torre como el mate en G7. Si nosotros paramos ahí nuestro análisis, podríamos no considerarla, pero en realidad torre por B2 es muy buena, porque después de torre por B2, dama D4 y la idea original, dama E5, que logra defender eso, tenemos que, además de la amenaza del mate en G7, las negras tienen que ver la debilidad de octava. Y con la jugada torre E1, las blancas consiguen ventaja, ya que no pueden capturar la dama, porque torre E8 es jaque mate. Una jugada bonita de ver, y espero que la hayan visto en los videos. Esta es un estudio de Lasker. Es el primer estudio que yo recuerdo haber visto cuando era muy pequeño. En el libro, sale en el libro El sentido común en ajedrez de Lasker, un fantástico libro. Y la idea es bien simple, pero es una maniobra bastante interesante. Básicamente tenemos un peón en séptima y las negras también. Dos torres ubicadas de forma simétrica. Entonces la única diferencia es la ubicación de los reyes. Esos reyes están en una ubicación interesante. El rey blanco está más cerca del peón y eso es decisivo, pero el rey negro no está tan mal ubicado. La idea de las blancas es simplemente alejar el rey negro. La maniobra es bien simple. Empieza con rey B8, amenaza simplemente coronar y ganar. La única forma de evitar la coronación es dando jaque. Y el rey se puede ir a A8. Sigue amenazando coronar. Las negras detienen la coronación. Y ahora viene la maniobra que se repetirá muchísimas veces. Jaque. El rey no puede ir a la columna B, porque de hacerlo, la casilla B8 quedaría para el rey blanco y podría coronar sin problemas de jaque. Entonces el rey tiene que subir por la casilla o por la columna A. Y después de rey B7,
que defendemos el peón y al mismo tiempo queremos coronar, las negras tienen que de nuevo volver a dar jaque para evitar la coronación y después defender la coronación de nuevo. Pero el rey ha cambiado de posición, ya no está en A8, sino que está en A7. Entonces, después del jaque, el rey tiene que retroceder de nuevo. Las blancas vuelven a amenazar coronar. Las negras tienen que volver a dar jaque, pero el rey de pronto vuelve a avanzar una casilla. Recordemos, primero estaba en una casilla, después estaba en otra, y así llega hasta la siguiente. Entonces, las negras tienen de nuevo que parar el peón. Y ahora las blancas pueden de nuevo empujar el rey. El rey tiene que retroceder y ahora las blancas vuelven a amenazar. En este caso no están amenazando coronar, sino que están amenazando comerse el peón, ya que las negras no podrían comer por la corona. Por lo que las negras tienen que de nuevo dar jaque. El rey vuelve a subir. Jaque. Detiene el peón y las blancas ganan con torre F3 jaque. Única a retroceder con el rey y clavamos la torre. Las negras están obligadas a capturar la torre blanca porque el rey está detrás, lo que permite que las blancas coronen una dama. Y ya sabemos que este final, dama contra torre, las blancas lo tienen ganado. No es una jugada fácil, pero es una muy bonita partida. Ahora una combinación bastante sencilla para que se puedan relajar. En este momento, siempre viendo la ubicación del rey negro, tenemos una torre que se le está viendo. Y la única razón de que no sea jaque es el peón de G7 y el caballo de G5. Entonces, ahí es donde uno empieza a ver si el peón de G7 no existiera, cualquier movimiento de caballo sería jaque. Y ahí nace la idea de dama por F6. Cuando la dama se captura, caballo E4. Si se tapa el jaque, caballo F6 es jaque. Y un ataque doble hacia la dama. Y si el rey simplemente se quita, entonces siempre caballo F6 sigue amenazando a la dama y al mismo tiempo está amenazando un mate en G8. Bonita y sencilla combinación. Y ahora una de mis combinaciones favoritas. Lástima para el gran Lasker, él es el que llevaba negras en esta partida contra el gran maestro mexicano Carlos Torre Repeto. Es una combinación muy famosa que empieza con alfil F6. Lamentablemente para Lasker, su dama estaba en el aire. Pensaba que el alfil no se podía mover porque la dama blanca estaba en el aire. Pero después de alfil F6, la dama negra está amenazada, tiene que capturar la dama. Pero esto permite un bonito molino. Torre G7 jaque, el rey se quita. Torre por F7, el rey regresa. Torre G7 jaque, otra vez. Y cada jugada que el blanco hace es jaque. Entonces el rey no puede escapar de esa serie de jaques forzados. Y al final la torre puede regresar a G5 dando jaque para capturar la dama. Después de esto las negras hicieron un par de jugadas y abandonaron. Veamos otra combinación bonita. En esta posición básicamente las negras están atacando, tienen pieza de manos, eso es importante, las negras tienen un ataque muy poderoso, si se fijan las piezas están ahí, muy bien ubicadas, y si no tenemos cuidado pueden hacer algo. Si por ejemplo decimos que podemos capturar la torre, que es la primera idea que se nos podría ocurrir, eso no es tan bueno porque después de dama por F2 jaque, el rey se tiene que mover a H1 y torre F3. Se amenaza la dama y las blancas tienen serios problemas. La dama blanca tiene que retroceder y después de dama A1, torre G3 y después de torre G1
por pura casualidad, las negras lo único que tienen es sacar tablas por jaque perpetuo. Entonces, aunque es una idea interesante, no podemos capturar la torre. Pero siempre tenemos un caballo de ventaja. Y cuando tenemos un caballo de ventaja, entonces hay que ver qué más podemos hacer. Y en este caso las negras tienen una combinación simplificadora. Torre F6, una jugada muy bonita. ¿Por qué? Porque no puede capturar con la dama, porque el caballo capturaría la dama sin problemas. Y ahora viene la clave. Si el peón captura, ya nos podríamos comer la torre, o mucho mejor, comernos con caballo H6 jaque la dama. Por lo que las negras tienen que capturar con la torre. Y después de caballo por F6, las negras tienen un serio problema. Si comen con el peón, siempre quedan expuestas, cae el peón D4. Y si comen con la dama, pues igual, simplemente se cambia damas. Y después de torre por, no es necesario ni siquiera comerse el peón, simplemente torre C1. Y el peón es muy fuerte, lo que obliga a que las negras actúen de forma pasiva, lo que permite que el rey gane en el final. Una combinación muy buena. Y ahora una partida de Shirov contra Grishuk. En este caso juegan las piezas negras. Y las negras tienen una pieza de más. Pero siempre es importante valorar la posición a fondo. La torre de A6 no está defendida. Y los peones de E5 y D6 se ven muy peligrosos. Y si la dama se puede eliminar, podrían estos avanzar y ser una posición muy complicada. Por lo que Grishuk, valorando la posición muy bien, decidió hacer alfil C6. Una jugada que amenaza a la dama, pero que regala la torre. La idea de alfil C6 era simplemente, ya regalamos una torre, ahora regalamos el alfil. Alfil G2. Bueno, de entrada, comer con el rey, que parece posible. Simplemente viene F3 jaque y ya el peón ataca al rey y las posibilidades sobre la columna G son muy molestas para el blanco. No pierden esa posición porque después de rey H2, dama F5, la idea es hacer jaque, comernos la torre de entrada. Pero las blancas tienen torre G1. Si nosotros defendemos la torre, por ejemplo, torre T5, por dar un ejemplo, porque es necesario hacer torre G1 para poder defender a la ubicación del rey. Si hacemos jugadas como torre D5, resulta que viene jaque. Importante jugada. Y después del jaque y rey H1, que parece que no están mal ubicadas, el problema está en que hay dos piezas blancas en el aire. El peón, una importante pieza, el peón, y el peón de F2 y el peón de H3. Y estas pueden ser atacadas con dama H4, por lo que ya torre G1 para controlar G2 viene dama por H3 mate. Y si rey H2, pues viene dama por F2, seguido de siempre dama G2 mate. Por lo que la posición es complicada. Siempre intentando ganar el blanco, después de alfil por G2, él se dio cuenta de que las tablas serían muy fáciles, pero tiene todavía calidad, por lo que decide hacer F3. Una jugada más o menos ambiciosa, ya que se queda siempre con una calidad de ventaja y al no estar el peón, pues la torre podría intentar defender. Pero Grishuk había calculado todo, hace alfil F3, el blanco siempre con la idea de llevar el rey H2 para defender el peón de H3, y ahora aquí viene una jugada del negro muy bonita, alfil G4. Después de la captura, dama por G4,
No se puede traer la torre fácilmente porque después de dama h4 cae la torre de e1. Por lo que torre f1 primero. Y después de f3, las blancas no pueden escapar de el jaque perpetuo. Dama jaque, rey g1, dama g3 jaque, rey h1. Bueno, si rey h1 la torre puede venir con ideas, o simplemente dama h3 porque el rey tiene que retroceder a g1 porque si no cae la torre de f1. Y en este caso la partida puede terminar con torre g2 y después del cambio de todas las piezas tenemos esta posición interesante donde los peones blancos y negros aseguran la tabla para los dos. Una posición muy complicada. Después de peón por, torre por f8, rey por y rey por g2. Los peones de e6 se pueden detener, pero no pueden avanzar. Y los peones de eje se pueden detener, pero no pueden avanzar. Entonces los dos reyes quedan deteniendo los peones, por lo que es una posición de tablas. Muy, muy peleado. Algo típico en las partidas del más alto nivel. Ahora, una combinación sencilla para poder relajarnos. Bueno, todo depende de cómo se mire. Siempre es bueno ver la ubicación del rey. Y en este caso, alfil a3 es una jugada muy buena, ya que amenaza la torre de b4 y al mismo tiempo amenaza una idea muy interesante. Las negras pues tienen que comer la torre de b1, si no van a perder la torre inmediatamente. El detalle está en que a torre b1 tienen las blancas la bonita jugada dama h6 jaque. Si el rey baja, pues dama f8 es mate. Entonces el rey tiene que capturar, rey por h6, pero después de alfil f8 jaque, el rey no tiene muchas casillas y a donde suba viene h4 y alfil e2 con jaque mate. Una posición de rey muy, muy divertida. Y ya casi terminando, quedan los últimos 3 ejercicios ya más locales. Los otros son ejercicios, por decirlo así, mundiales, conocidos en todo el mundo, pero ahora unos que podríamos llamarlos personales, porque solo yo los conocía, son de partidas mías. Esta es de una partida con Patrick Iceburrow, un maestro FIDE muy fuerte de Panamá. Él cometió una pequeña imprecisión y me permitió en esta posición jugar con negras alfil de 2. Y el detalle está en que el peón de e3 está muy mal ubicado. Entonces, después de alfil d2, el blanco no tiene defensa. El blanco optó por alfil e2, que tiene la idea de eliminar el caballo, pero dama h4 y la posición de las blancas colapsa. El comerse, por ejemplo, el alfil no sería bueno porque vendría dama jaque y después la importante intermedia alfil e3, que amenaza la idea de alfil jaque, g1 jaque única, alfil f2 y después de el rey dama g1 es mate. Y si las blancas quieren evitar esta entrada, entonces el problema está en que viene alfil por f4 jaque, donde el rey no tiene movimiento, tiene que hacer g3, entonces dama por g3 seguido de dama h2 mate. El blanco se da cuenta de ese problema que tiene y entonces no captura el caballo, sino que decide hacer torre a3 para defender el peón de e3 y que no se pueda capturar. El detalle está en que las negras siempre hacen jaque, el alfil regresa, ya está defendido e3, pero si e3 no estuviera defendido, entonces vendría un bonito mate. Esa es
la razón por la que se puede hacer la jugada torre C3. El blanco pues simplemente capturó la torre. Y después de la combinación alfil E3 jaque, el rey se tiene que mover, se mueve a H2. Y aquí alfil F4 es jaque. El rey tiene que regresar para no recibir mate inmediatamente. Pero después de dama E3 jaque, rey H1, caballo G3. Después de la única rey H2, caballo E2. La dama consigue la casilla G1 para dar mate a la respuesta a la blanca. No importa si es rey H1 o G3, dama G1 sería mate. Es una divertida partida. Y esta es otra partida que jugué contra María Elena Rodríguez de Costa Rica, una de las jugadoras más fuertes de Costa Rica. Es campeona nacional varias veces y maestro internacional femenino. En esta posición yo llevo negras también. Y la jugada más interesante es alfil H3. Básicamente se está cayendo el peón de G2. No se puede evitar que caiga. Y si se hace G3, pues viene básicamente caballo G2 y se gana la calidad, lo que le da a las negras un muy buen juego. Después de alfil H3, al capturar dama por H3, la amenaza de mate en G2 solo se puede evitar con caballo H4. Hay que comer y la posición de las negras es muy superior. La partida siguió después de eso, dama G3 intentando cambiar piezas, dama H5, una jugada un poquito divertida, y alfil D1, dama H6, otra jugada un poquito divertida. Aquí se puede comer el peón de 5, pero es muy peligroso. Al final el blanco decidió hacer alfil G4. Se podría ver qué pasa a caballo por E5. Es de esas jugadas súper bonitas que nunca se ven. La idea siempre es la misma, hacer alfil H4. Y la dama no tiene muchas casillas. Entonces tiene que quitarse virtualmente a F3, no hay muchas opciones. Y después de dama F3, pues vendría entonces dama G5. Y el caballo tendría problemas. Si el negro no quiere quitarse ahí porque pierde eso, entonces puede ir a la dama G4 para mantener siempre defendido el caballo y que no caiga por el ataque doble. Solo que ahí vendría unas jugadas muy interesantes con alfil por F2 jaque seguido de dama H2, donde el rey tiene un serio problema. Aunque en esto siempre, bueno, después de dama H2, alfil por F2, rey por y dama por H2, se puede hacer rey F1 y después de dama H1, rey F2 y después de rey F1, dama H1, rey F2, se puede hacer el jaque caballo H3, donde la torre no tiene mucha defensa. El rey tiene que subir y cae la torre y las blancas tienen dos piezas por la torre, pero el rey está demasiado debilitado. Una idea interesante. Después de lo que pasó en la partida, el blanco simplemente comió. Y después de caballo H4 comió. Y al quitarse la dama se quita el alfil D1. Estaba amenazando el jaque en E2. Dama H6. Al final decide hacer alfil G4. Entonces la partida termina con una posición del rey muy debilitada. Después de alfil G4, siempre siguió alfil H4. Y el rey quedó bastante débil, dama F3. Y aquí amenazo ganar pieza, por lo que el rey se quita. Siempre traer las últimas piezas al juego, torre a D8. Importante, la última columna. Las blancas intentan simplificar un poco, pero después de eso, H5. El alfil no tiene muchas casillas.
se quita F5. Y aquí dama F6, hay que defender E5 siempre y se amenaza G6. Después del cambio de piezas, la idea de las blancas es simplificar para disminuir el ataque. Resulta que después de torre por D1, dama por D1 y G6, el alfil se tiene que mover. Y después del alfil C8, la posición de las blancas es muy mala. B5 gana un tiempo para no perder el peón de un solo. El caballo se quita. Y ahora alfil por F2. Sí, alfil D7 para comerse el peón. El alfil regresa amenazando el caballo. Es cierto, el peón de C6 cae. Pero después de dama G5 se amenaza mate. Hay que defenderse. Dama F1 y caballo D3. La amenaza de la entrada del caballo en F2 es decisiva. No hay defensa buena. El blanco hizo H3, caballo jaque. Rey H2 y después de dama F4 las blancas abandonaron, ya que cae su peón D4 con jaque. La posición es muy mala y si se descuidan podría haber un jaque que eliminara el alfil y con eso cualquier esperanza. La posición del rey está muy mal ubicada. Una interesante posición. Y para terminar, el último ejercicio que en lo personal me gusta mucho ya que es una partida de mi hija en el recientemente terminado Campeonato Nacional de Ajedrez Femenino, donde quedó en el 10º lugar. De haber podido encontrar jugadas como la de este diagrama, entonces posiblemente hubiera quedado en un lugar más arriba. Esperemos que en siguientes ediciones mejore como lo ha hecho hasta ahora. En esta posición básicamente el detalle está en que se supone que nos están comiendo un alfil. El problema está en que si nos comemos el alfil, nos comen el peón, el alfil, y la posición de las negras es muy complicada. Comer, por ejemplo, simplemente las negras capturan y después de capturar el rey simplemente va y se come el peón de C6 y ya las posibilidades de ganar de parte de la blanca son muy pocas. Entonces, si la posición se simplifica, entonces no ayuda a las blancas. Pero aquí ahí viene la jugada que es muy muy interesante y es alfil F4. La clave de esta jugada es que si nos comen la torre en C3 simplemente viene dama G4 jaque. El rey no tiene para dónde mover, tiene que hacer algo como torre D7 seguido de dama por D7 jaque mate. Entonces la torre no puede ser capturada y se tiene que comer con la dama o con el peón. Si se come con la dama, pues ahora sí, torre por A3, y si se intenta defender, la dama viene y las dos torres, cuando éstas se doblen, presionando sobre los puntos A7 y B5 con la dama, hacen que la posición del rey negro sea terrible y no se pueda sostener. Y algo parecido pasa si come con el peón, ya que siempre viene dama G4, el rey se tiene que mover. En este caso, moverse a B8 viene jaque, seguido de la coronación, entonces se tiene que mover el rey a C7 y otra vez entonces torre por. Y la posición del rey es muy muy mala, lo que le daría ventaja a las blancas. Una posición interesante de una partida muy muy buena. Espero que les haya parecido esta herramienta. Lichess es muy muy buena, es una plataforma muy buena para jugar y también para dar y para recibir clases de ajedrez. Espero que les parezca interesante. Eso es todo por hoy. Gracias por su atención.